chicos. Hoy tenemos al precandidato por Juntos, por la parte de la UCR, de la lista 506, al señor Andrés Aguirre Zabala. Andrés, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bueno, Bienvenido. Felicitaciones, muchas gracias. Felicitaciones por el tema de la radio. No sabía que hoy se conmemoraba... Es que muchos, viste, te saludan y vos decís, ¿qué día es hoy? Y hay muchos ya que yo ya recibía mensajes y todo, digo, ¿qué? Estoy caída, pero claro, totalmente. Pero sí, es el día de la radio. Felicitaciones a todos los que lo que hacen, la verdad, día a día. Entiendo que no es fácil, digamos, sostener una radio y sobre todo de estas características en una localidad donde siempre, digamos, los medios tienen que buscar los recursos adecuados para mantenerse, y sobre todo para innovar, como viene haciendo, bueno, este multimedio, porque ya no es radio. Exacto, Así ya es un multimedio, es verdad. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bienvenido a nuestra casa. Muchísimas gracias. La verdad Muchísimas que nos pone felices poder, venir, que vengan esas personas que quieren algo mejor, ¿no? Para nuestra ciudad. De eso vamos a estar hablando y obviamente vamos a estar hablando de un montón de cosas. Caíste justo en un viernes retro, así que te vamos a exprimir. Bienvenido a la 105. No, podemos arrancar, Sí. si te parece, Dani, a ver qué programa de radio escuchaba en la juventud o un poquito más allá, venido de grande. Sí, tampoco hace tanto que dejé de ser joven, pero No queríamos decirlo de esa manera, pero bueno. con mis jóvenes 44 años... No, pareces mucho menos. Yo te iba a decir cuántos años tenías y iba a quedar medio ¿Querés quedar bien grotesco. ahora? Pero... Cuando se va a decir otra cosa. No, pero no pensé que tenías esa edad. Sí, Mirá. sí. No, yo escuchaba mucha radio AM. Claro. Sobre todo había programas que eran, la verdad, muy entretenidos porque fusionaban lo que tenía que ver la información con el entretenimiento. Sobre todo me gustaba mucho escuchar a Lani Hanglin cuando Sí. estaba en Continental y un segmento histórico, creo que lo siguen haciendo ahora, que era El Gato y el Zorro. No sé si alguna vez lo Sí. escucharon, pero nada, sí, me gustaba escuchar mucha AM y sobre todo en mi época de estudiante en La Plata escuchaba mucha AM. Mirá Sí, vos. sí. Sí. Mirá Así vos. que, bueno. Qué interesante. Bueno, es verdad, eso a veces, viste que la mezcla de humor con actualidad y demás, que son realmente todos es como el modo que copiamos todos, el modo magazine, pero es verdad, viste que te quedan esas cosas. Sí, porque era una forma también de, no solamente de acceder a la información, sino que al estar un poco misturado todo, uno tenía un rato de entretenimiento, de por ahí segmentos más distendidos y bueno, y después por ahí la información más dura, ¿no es cierto?, que tenía que ver con lo que estaba pasando por aquel entonces. No me olvido más, por ejemplo, que, disculpen ya total que estamos Sí, retro obvio. hoy, lamentablemente en el 2001 yo me entero de los sucesos a través de la radio. Claro. Estaba, digamos, estudiando y me entero por la radio, o sea, ni siquiera por la tele, por El la radio. helicóptero que Sí, todos, la verdad que hechos que lamentablemente, digamos, van a quedar por siempre en la memoria, pero bueno, me enteré por la radio, ese suceso. Bueno, me das pie justamente para eso, ya que estamos en un viernes retro, justamente con respecto a eso que vos decías, bueno, me enteré por la radio y demás. ¿Cómo fue el impacto o lo que vos sentiste, estas ganas de hacer política o de inclinarte más por ese lado? ¿Desde qué momentos? Tus comienzos, digamos. Mira, yo vengo de una familia en la cual, digamos, siempre se fomentó la participación, ya sea en instituciones o también en la política. Yo tengo parte de mi familia acá en Casares y parte de mi familia en Henderson. Mi padre en su momento fue concejal también en Henderson. Y esto, digamos, se vio incrementado y potenciado cuando me voy a La Plata a estudiar abogacía y empiezo a participar activamente en lo que tiene que ver con la política universitaria. Me empiezo a vincular y ahí es donde empiezo a tener otro tipo de participación política. Después, en el año 2004, cuando empiezo a trabajar como abogado del municipio, obviamente que ya ahí la vinculación fue mucho más directa. Siempre
al menos hasta ahí, en un rol técnico profesional, y a partir del 2017 es que estoy desempeñándome como concejal, así que la verdad que venimos ya de unos cuantos años, ya te digo, ejerciendo distintos roles, pero siempre vinculado a la política. Uh-huh. Andrés, ya para meternos de lleno en lo que es la campaña, bueno, contanos cómo son estos días, cómo es recorrer la ciudad, los vecinos, qué es lo que dicen. Mira, es una campaña muy particular, muy distinta a otras, porque obviamente en este contexto de pandemia tenemos serias limitaciones, digamos, por ahí todavía en las localidades que conservamos el folclore del acto de apertura, de presentación de la lista, de hacer reuniones por ahí numerosas en las localidades rurales, con instituciones en la ciudad, eso se ve obviamente que muy limitado. Y también es una campaña muy particular porque lamentablemente la pandemia nos ha puesto como una barrera donde se hace muy difícil proyectar y programar a largo plazo. Y hay gente que todavía le esquiva un poquito, no digo que no lo reciban, pero por ahí que se está cuidando y dice, no, prefiero que no vengan. No nos ha pasado. De todas maneras, hoy la tecnología también nos permite, o sea, no solamente, digamos, el hecho de ir en campaña y vincularnos cara a cara, puerta a puerta, como lo estamos haciendo, ya hemos recorrido la totalidad de las localidades rurales, nos queda solamente Belloc por ir, que vamos a ir ahora en estos días, pero también aprovechamos obviamente las herramientas que hoy tenemos a mano, que es el WhatsApp, bueno, las distintas redes sociales, donde ahí también tenemos un contacto fluido con los vecinos. ¿Y cómo ves vos a la ciudad de Carlos Casares? Yo creo que Carlos Casares no es ajeno a la realidad que nos toca vivir a todos los argentinos. La verdad que estamos en un momento muy complejo. Vos tenés en cuenta que hace más de 1 año y medio que venimos hablando prácticamente todos los días de enfermedad, de dolor, lamentablemente de muerte. Digamos, la verdad que es una situación muy complicada. Y nosotros ante eso tenemos 2 opciones: o seguir hablando del dolor, de la enfermedad, de las limitaciones que nos impuso el coronavirus, o empezar a pensar a ver cómo salimos de esto, sabiendo, digamos, que hay que aportar ideas, hay que aportar herramientas, y que nadie es dueño absoluto de la verdad, y entonces ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y ustedes que están en las calles, ¿no?, como decís vos, visitando y demás a todos los vecinos, ¿cuál es el pedido más en común que tengan? Ese pedido que vos decís, bueno, esto es el común denominador, digamos, de que nosotros tenemos que hacer fuerza en esta campaña y todo lo que sigue, ¿no? Y la situación económica es muy compleja, la verdad que... Aparte venimos de golpes de 1 año y medio y nos va a costar un poquito levantarnos, no solamente a la ciudad, sino a todo lo que es el país. No, pero digo, seguramente, o sea, pero... La realidad es que lamentablemente hay muchísimos casarenses que o perdieron su trabajo o tuvieron que reinventarse. Esa palabra que por ahí ya se nos ha naturalizado, pero que es difícil, o sea, porque hay vecinos que sí están en condiciones por ahí de reinventarse, pero hay otros que no. Porque, discúlpame, reinventarse también significa volver a poner las cartas en juego, poner nuevas estrategias. Claro, nuevas estrategias. Y hay vecinos que lo pueden hacer y hay otros que lamentablemente no. Y ahí es donde el Estado municipal, el municipio, tiene que tener un rol preponderante. Nosotros durante este largo 1 año y medio de pandemia, en nuestro rol de concejales de la oposición, como siempre decimos, tenemos 2 ejes, 2 patas de trabajo, que una es el deber primario que tenemos de controlar, porque para eso somos concejales de la oposición, para equilibrar el poder, pero no por oponerse, sino justamente para controlar, para ver cómo se ejecutan las obras, cómo se contratan determinados proveedores. Y la otra pata, digamos, que nos impone nuestro rol, es acompañar al Ejecutivo en las propuestas que considere, por ejemplo, para adquirir bienes, vehículos, contratar determinados profesionales, y también propuestas. Nosotros durante este 1 año y medio
se ha dado una situación inédita en la política de Carlos Casares, que ha sido que hemos acompañado la totalidad, absolutamente la totalidad de los proyectos presentados por el Ejecutivo. Digamos, cuando el intendente consideraba que era oportuno tratar, no sé, por ejemplo, la creación del centro de transferencia allá en las inmediaciones de la Ruta 5, ahí estuvimos, dimos quórum. Cuando, digamos, entendemos que había que proteger al personal de salud, ahí estuvimos proponiendo un bono especial para el personal de salud. La verdad que ha sido durante este año y medio un trabajo, digamos, dentro de un contexto muy particular, y creo que como oposición estuvimos a la altura de las circunstancias, demostrando compromiso, responsabilidad y sobre todo el trabajo conjunto, con un montón de diferencias, con un montón de matices, opiniones distintas, pero en lo que se solicitó desde el Departamento Ejecutivo, ahí estuvimos dando quórum y dando nuestro voto. Andrés, justamente ahí tocabas algo que era el tema de el personal de salud. ¿Tienen algún proyecto para tal vez el personal de salud tenga otras herramientas, por ahí tenga un mejor sueldo? Porque bueno, se dice que tal vez las enfermeras no están bien pagas y tuvieron un año y medio muy agitado, de mucho compromiso, porque bueno, fueron las primeras que tuvieron en el frente de batalla. ¿Se tiene algo pensado? Que estuvieron y que siguen. Y que siguen. Nosotros en esa temática hacemos dos grandes divisiones: lo que pasó y lo que viene. De lo que pasó entendemos que es fundamental, digamos, que las enfermeras y el personal de salud, digamos, que el que, como vos decís, el que mayor esfuerzo ha realizado y el que mayor exposición tuvo. Yo he hablado con muchísimas personas pertenecientes al área de salud y hoy es fundamental que reciban una contención psicológica. Esto que por ahí puede sonar, digamos, como algo... Sí, no. La verdad que estar expuestos durante tanto tiempo, digamos, a tanto estrés laboral y a tanto dolor, porque acá tenemos la particularidad de ser una localidad muy chica donde la enfermera atiende al paciente, pero sabe quién es el paciente, claro, sabe... Todos nos conocemos con todos, o todos conocemos, viste, a algún familiar. Exacto. Y demás, es como que de alguna manera estás como ligado también. Y exacto, después lo encontramos, digamos, en la calle, en algún comercio, y la verdad que eso, digamos, ha provocado muchísimo estrés laboral, y ha provocado que muchas, sobre todo muchas enfermeras, y sobre todo las del sector de COVID, digamos, tienen un impacto psicológico, han tenido un impacto psicológico muy grande. Es muy importante que reciban la contención profesional adecuada, y también en ese sentido lo que hemos propuesto a través de un proyecto que inclusive, mirá lo que son las cosas, los habíamos propuesto antes de que se inicie la pandemia, reconocerles al personal de salud y a otros trabajadores de otras áreas del municipio, por ejemplo lo que tiene que ver con la recolección de residuos y el tratamiento de residuos, reconocerlos que digamos, el carácter de tarea insalubre. ¿Eso qué significa? Digamos que como son empleados que realizan una tarea tan particular y tan riesgosa, digamos, que puedan jubilarse antes, que los salarios, digamos, se estudie la posibilidad de que los salarios sean mejores, porque la verdad que son personas que están constantemente expuestas a riesgos que por ahí otros empleados no. Entonces también, digamos, es que estamos haciendo esa propuesta de la insalubridad, y obviamente vamos a seguir insistiendo, si bien fue una iniciativa del año pasado, un bono especial para el personal de salud, vamos a seguir insistiendo para que sea, digamos, se aumente el salario justamente de todo el personal de salud, que sea un aumento diferenciado respecto de los otros empleados municipales. Bueno, recordamos que estamos hablando con Andrés Aguirre Zavala, que es precandidato a concejal por Juntos de la UCR, así que bueno, esperamos sus consultas y demás, pero mira, sin pedirlo, ya nos están escribiendo en todoesposible.tep. Patricia nos dice, con respecto a la educación, ¿cuáles son los proyectos que tienen ustedes? Nosotros en educación tenemos distintos temas por donde abordamos esa temática. El año pasado, te hago un reconto de lo que hicimos y lo que pensamos hacer. El año pasado hubo un intento de recortar. Hoy el municipio da becas nosotros denominamos becas locales de media y de larga distancia.
y hubo un intento por cuestiones presupuestarias de recortar las becas locales, porque supuestamente, y las becas de larga distancia, porque supuestamente los chicos, al no estar en La Plata, en Buenos Aires, en Santa Rosa, en los distintos lugares, como no se impartían clases presenciales en los distintos establecimientos, se suponía que no tenían gastos, y entonces se debatió, fue motivo de debate en el Consejo Deliberante el recorte o no de esas becas. Nosotros obviamente que nos opusimos, pedimos que se sigan manteniendo esas becas porque los gastos estaban igualmente en lo que tiene que ver con fotocopias, materiales y demás, y logramos que se mantengan esas becas. En cuanto a la educación, digamos, a impartir clases, nosotros entendemos que se tomaron, digamos, medidas. No compartimos ciertas medidas que se tomaron, sobre todo en el ámbito provincial, y sobre todo con el tan largo tiempo que los chicos tuvieron que padecer fuera del aula. Sabemos que ese tiempo es difícil de recuperar. Bueno, ahora habrá que buscar las alternativas. Recordamos que hace no mucho se hizo el bocinazo de padres y demás con respecto a esto de que los niños también deberían volver a la presencialidad y demás. Más allá que ahora se tomó el rumbo, digamos, más la normalidad, digamos, pero es un tema también que preocupó mucho a la población por respecto a esto de lo sacamos, los ponemos, los nenes también, cual. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, es como que fue, más allá de que uno a veces protege la salud, obviamente, y es lo más importante, digo, hablábamos también de lo psicológico de los enfermeros o del personal de salud, digo, los niños también tienen que tener algo un poco más concreto, esto de entrar y salir de las aulas. Y esto del Zoom, que hay muchos que no se enganchan, algunos que perdieron, digamos, su normalidad. Yo creo que se instalaron falsas dicotomías, ¿viste? Como o salud o economía, salud o educación, y la verdad que tiene que ser salud y economía, salud y educación. Yo te hablo de mi experiencia particular con Martincito, 4 años que tiene. Obviamente, durante el año pasado, digamos, el ciclo lectivo se vio alterado también en los más chiquitos, y la verdad que cuesta, les cuesta, a todos nos cuesta, ¿no es cierto? Sea, digamos, por cuestiones laborales, personales, a todos nos cuesta, nos costó la pandemia, pero a los más chiquitos sobre todo les costó mucho más, porque cuando, digamos, en esa etapa tan importante, que es donde empiezan a socializar, donde empiezan también digamos, a conocer un contexto por afuera del contexto familiar, digamos, creo que se podrían haber buscado otras alternativas, como finalmente se encontraron. Por eso a veces la política tiene esto, o sea, nadie es dueño de la verdad. ¿Tá? Lo que proponga uno obviamente tiene que ser debatido, pero lo importante es que sea objeto de debate. Digamos, justamente muchas veces, siempre te diría, la agenda política depende de lo que se tire a la mesa para debatir. Entonces, si yo digo, bueno, no, por motivos de salud no tomo ninguna decisión en educación, bueno, ahí tenemos que estar a quienes eventualmente nos tocan el rol de opositores, decir, no, pará, es salud y educación, es salud y economía. Por eso digo que se instalaron o se pretendieron instalar falsas dicotomías. Nosotros en el tema de educación estamos haciendo especial hincapié. Imagínate que nuestro candidato Facundo Manes, que encabeza la lista de diputados, justamente está planteando salir de esta situación de dolor, porque acá hay que ser claros, o sea, es cierto que la pandemia nos limitó un montón y nos generó nuevos problemas, pero también es cierto que traíamos viejos problemas que se vieron incrementados con una situación de pandemia. La educación es fundamental. La educación es la herramienta que nos va a permitir, digamos, salir y proyectarnos y digamos, empezar a superarnos. Y la educación lo que tiene es que nos iguala a todos, ¿tá? Ponemos en una cajita de herramientas, después cada uno, digo, desde su rol, desde su profesión, desde su oficio, digamos, tiene otras herramientas con las cuales, digamos, defenderse en la vida. Y la verdad que es fundamental, la cuestión de educación es fundamental. Sí, sigo una cosita más con el tema de la educación. ¿Cómo ves vos el tema de poder tener aquí universidades o para que los chicos, algunos no se pueden ir, algunos no quieren irse, y para que no pierdan el hilo, digamos, pueden hacerlo por Zoom, sí, obviamente, con algún establecimiento en otro lado, pero digo,
poder acá también fomentar, ¿no? Yo creo que es... O oficios también pueden ser, porque sí, es una de las para que tengan grandes sus salidas. Sí, vos sabés que tenés toda la razón, y una de las grandes materias que tiene pendiente Carlos Casares, digamos, traer cuanto mayor cantidad de establecimientos educativos haya, y sobre todo a nivel terciario y universitario, hoy, digamos, sería una forma de facilitarle a nuestros jóvenes, porque si no también tenemos el problema del desarraigo, o sea, que tenemos jóvenes que terminan la secundaria y a lo mejor pueden seguir capacitándose acá, digamos, generando incluso proyectos interesantes para la comunidad, y hoy lamentablemente eso, o sea, no lo tenemos, o es muy limitado. Aparte estamos todos ligados con lo que es la tecnología. Muchos también ya están como familiarizados con esto de, bueno, estoy haciendo una clase por Zoom, de repente, bueno, que alguien venga a tomar exámenes acá y demás, y no dejar tu lugar, como decís vos, el desarraigo y demás, no pasar por eso. Y también hay mucha gente que ha pasado en estos últimos años, porque recordemos también que no solamente por pandemia, sino que muchas familias no han tenido su crecimiento económico. Entonces, mandar a sus niños, que por ahí no es uno solo, por ahí son